a mí me ha tocado el tema de terapia trombolítica, una oportunidad. Yo soy el doctor Jimmy Palacios, soy neurólogo del servicio de neuropsiquiatría del hospital de Cayetano Heredia. Bien, primero, para comenzar, bueno, igual no reporto ningún conflicto de interés. Este es el temario que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Parte de introducción, objetivos, la administración de trombolítico y el resumen. Como preámbulo, quería decirles que a veces uno tiene sueños, metas, ¿no? Objetivos por cumplir, pero a veces no se puede lograr. Y es que en ocasiones tenemos que abandonar la vida que habíamos planeado porque ya no somos la misma persona que hizo aquellos planes, ¿no? Entonces, y esto en alusión a personas, sobre todo mayores, entre 50 y 60 años, que planean, luego de una vida dura de trabajo, planean descansar, estar con la familia, ¿no? Con los nietos, pero lamentablemente pasa algo que puede cambiar todo el panorama. Es así que todo cambia. Entonces, de ser una persona funcional que hace sus actividades sin limitaciones, de un momento a otro ya tiene una limitación. Puede tener una limitación importante o incluso puede ya no acompañarnos aquí, ¿no? Entonces, de eso se trata la charla del día de hoy, ¿no? O sea, del accidente cerebrovascular. Es una patología muy importante que ocurre en el cerebro y que puede cambiar todo el panorama de nuestra vida. Y como ya se habían expuesto previamente, el accidente cerebrovascular pues, es una patología que puede dividirse en dos. Cuando ocurre en una arteria del cerebro un taponamiento, se llamará un ACV, accidente cerebrovascular isquémico, o en el otro tipo es cuando la arteria se rompe, ¿no? Produciendo un sangrado, se llamará un ACV hemorrágico. Lo que yo les voy a hablar es sobre cuando esta arteria se tapa, ¿no? Y entonces me voy a referir más sobre el ACV isquémico. Porque justamente es en este tipo de ACV, que es el más frecuente, 80% de ACV son isquémicos, donde vamos a poder aplicar un tratamiento que va a poder restablecer la incapacidad, la limitación, ¿no? Y entonces, el factor más importante de éxito va a ser la reperfusión, ¿no? Va a consistir en un tratamiento temprano, ¿no? Porque si nos demoramos, esa reperfusión ya no va a poder ser viable, no va a poder revertir la situación. Y más allá de la evaluación neurológica e imagenológica, se requiere de un sistema de atención multidisciplinario. Es así que en nuestro hospital estamos aplicando, tenemos ya un comité funcional de ictus donde varios médicos, desde médicos de triaje, médicos emergenciólogos, intensivistas, neurólogos, cardiólogos, ¿no? Y médicos de medicina física, entonces todos estamos trabajando con el fin de que podamos resolver y tratar esta patología, porque ya nos hemos dado cuenta que no es suficiente que un solo especialista pueda manejarla. Sabemos que el ACV es una patología prevenible, tratable y vencible. Cada 4 minutos alguien muere por ACV en el mundo. Es la principal causa de discapacidad en el mundo. O sea, en el Perú y en el mundo, en cualquier parte. Cada 40 segundos alguien tiene un ACV. O sea que si esta charla más o menos dura 40 minutos, ¿no? Tendremos más o menos 10 personas fallecidas por ACV, ¿no?
Entonces, y si cada 40 segundos alguien tiene un ACV, por minuto, estamos hablando por minuto y medio, 2 personas están falleciendo. 2 personas tienen un ACV, ¿no? Entonces, en estos 40 minutos, quizás 60, 80 personas tienen un ACV en el mundo. Y 80%, hasta incluso más, o sea, 90% de los ACV son prevenibles. Son prevenibles porque un ACV se va a producir porque hay factores de riesgo cerebrovascular, principalmente hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, obesidad, tabaco, arritmias cardíacas. Si un paciente tiene este factor de riesgo, esta predisposición, controlando estos factores, vamos a disminuir la presentación. Vamos a disminuir el número de ACVs. Y eso es lo que está ocurriendo en los países del norte. Como el doctor Nájar presentó, ya su estadística es a menos. En cambio, en los países que están en el desarrollo, cada vez vemos más pacientes. Para el año 2013 teníamos más o menos 450 pacientes atendidos en emergencia con ACV. Y ya para el año 2018 hemos encontrado 750 más o menos pacientes con ACV. Entonces, se ve que hay un aumento dramático, ¿no? Y esto se evidencia también en estadísticas del MINSA. Solo bajando la presión en 20 milímetros en la sistólica y 10 en la diastólica, vamos a disminuir el riesgo de ACV y de enfermedad coronaria en un 50%. Fíjense qué importante es el manejo de los factores de riesgo cerebrovascular. ¿Cuáles van a ser entonces los objetivos del tratamiento? El objetivo inmediato va a ser restaurar el flujo donde haya isquemia, pero no infarto. Sabemos que cuando una arteria se obstruye, va a haber un territorio cerebral que va a tener falta de oxígeno, falta de nutrientes, por lo tanto va a morir, ¿no? Entonces, el territorio que está muerto se va a llamar infarto, y el territorio que está alrededor, que digamos, está sufriendo también como consecuencia de una arteria principal, pero no ha muerto, se llama penumbra. Entonces, lo que nosotros queremos en el tratamiento inmediato es salvar todo el tejido posible, toda la penumbra. Quizás ya el tejido infartado es irreversible, pero la penumbra sí es reversible. Y en el tratamiento a largo plazo, como objetivo a largo plazo, va a ser reducir la discapacidad y la mortalidad asociada al ACV. Entonces, a largo plazo lo que queremos es restableciendo el flujo arterial, que este paciente que tiene una hemiparesia, que no puede caminar, que pueda volver a caminar, que pueda volver a hacer actividades. Y también la mortalidad, como el doctor Giancarlo ya dijo, un 20% al año de nuestros pacientes, incluso fallecen, ¿no? Entonces, disminuir este riesgo. Acá les he traído un video donde presenta cómo es que una paciente que viene por un ACV y recibe la terapia trombolítica puede volver a su actividad. Se puede ver que es una paciente que ingresa al servicio de emergencia y no puede movilizar el miembro en mi cuerpo derecho. Entonces, se le administra la terapia trombolítica, ¿no? Y empieza a mejorar. Se ve claramente que empieza a aumentar la fuerza y al final... Levante más arriba, más arriba, más. Al final ya puede lograr nuevamente la movilidad en el miembro afectado. Tal cual, como si no hubiera tenido ningún evento. Posteriormente, al día siguiente, hasta allá vas a volver. Entonces, ya está completamente recuperada, restablecida.
creo firmemente que si esta paciente no hubiera recibido la trombolisis, estaría en la silla de ruedas. Estaría saliendo del hospital si sale, porque a veces estos pacientes se complican porque tienen la neumonía, porque tienen una infección urinaria asociada, tardan en salir. Entonces, yo creo que gracias a este tratamiento la paciente nuevamente es funcional. Entonces, si a nosotros nos preguntan, ¿cuánto vale tu cerebro? O parte de tu cerebro. ¿Cuánto podría yo pagarte para que tú me des parte de tu cerebro, ¿no? Para que deje de funcionar una parte, ¿no? ¿Alguien le pondría un precio? Pero no, estaríamos muy locos de ponerle un precio, ¿no? Entonces, es invalorable, ¿no? Ahí en el cerebro justamente está nuestra personalidad, nuestra memoria, nuestros recuerdos, lo que somos nosotros, ¿no? Lo que hemos aprendido, todo vive ahí. Y nadie quiere perder nada. O sea, nadie quiere dejar de tener olvidos, de tener una discapacidad, de dejar de ver, de dejar de poder compartir las actividades de la vida con la familia, ¿no? Con los amigos. Entonces, eso ya lo saben los países del norte, ya hace mucho tiempo ya lo saben, ¿no? Y ellos invierten bastante en el tratamiento de esta patología, porque saben que un tratamiento oportuno puede restablecer nuevamente al paciente, al individuo, ¿no? Entonces, ellos incluso pueden utilizar helicópteros para trasladar a estos pacientes. Quizás nosotros estamos recién empezando la tarea con el SAMU, el principal ente del transporte, del MINSA acá en Lima, ¿no? Estamos empezando, pero ya en los países del norte ya utilizan ya otros medios de transporte que lo que facilitan principalmente va a ser el tiempo, porque esta patología solo se puede tratar en un tiempo determinado. Más allá de las 4 horas y media ya no se puede hacer nada. Solamente, bueno, terapia, pero no es lo mismo. También utilizan ambulancias que tienen tomógrafos incorporados, ¿no? Los Mobile Stroke Treatment Units, que son las unidades de transporte de tratamiento de ACV, ¿no? E incluso ahí pueden ponerle al paciente, le hacen la tomografía y en otro ambiente, un ambiente hospitalario, están viendo la imagen y están haciendo una correlación con la clínica del paciente. Y ven si es un paciente que puede recibir esta terapia, la indican, ¿no? Y se la administra. Entonces, la finalidad de esto es ganar tiempo. Tiempo es lo que nosotros necesitamos. Por eso es que el doctor Malpica también cuando hablaba de que cuando se identifica un potencial paciente con un ACV, ya se debe tener en cuenta a qué hospital debe ir, porque ese hospital cuenta con tomografía, cuenta con el medicamento, cuenta con los especialistas que pueden tratar esta patología, ¿no? Sinceramente, yo estoy orgulloso de nuestro hospital porque podemos tratar a estos pacientes. Si es que algún familiar pudiera tener, ¿no? Entonces, yo encantado estaría traerlo de aquí, ¿no? E incluso estamos haciendo mediciones, valoraciones de los tiempos de atención hospitalaria y nos hemos dado cuenta que hemos mejorado bastante. O sea, podemos obtener una tomografía en 5 a 10 minutos, que antes era impensable. Giancarlo, si te acuerdas, a veces nosotros teníamos un paciente con sospecha de ACV y para hacer una tomografía teníamos que hacer el papeleo, primero hacerle firmar la nota de CIS al paciente, que traiga una copia del DNI, entonces
Todo eso demoraba. Y si uno se pone a pensar, ¿es este trámite o es el cerebro del paciente o es mi cerebro, ¿no? Entonces, ya hemos acortado, hemos ido mejorando, cada vez estamos mejorando. Y entonces, ya les estaba hablando ya del primer tratamiento, que es la trombolisis endovenosa, ¿no? Que es básicamente tiempo dependiente. Se sabe que a menor tiempo se puede recuperar el mayor tejido posible, ¿no? Mayor neuronas, ¿no? Mayor cantidad de neuronas. Y el otro tipo de tratamiento, que todavía no lo estamos haciendo acá, pero sí tenemos planes de que en algún momento se pueda hacer aquí, ¿no? Es la trombectomía mecánica, que es la terapia endovascular. Si bien la trombolisis es la administración de un medicamento, la terapia endovascular es entrar con un catéter directamente por las arterias, navegar hasta donde está esa obstrucción y sacarlo. Entonces, seguramente ya el doctor Moquillasa más tarde nos va a hablar sobre esta terapia. Y esta terapia se tiene que aplicar cuando hay una oclusión de un gran vaso, ¿no? Como les decía, la primera terapia, la terapia trombolítica, ¿no? Es el manejo actual dinámico de los pacientes con enfermedad cerebrovascular isquémica en las primeras horas, ¿no? Y actualmente, esta lámina hasta antes de ayer decía 4.5 horas, ¿no? Ahora, con el último artículo publicado en el New England, le hemos puesto ya 9 horas. Pero 9 horas aplicando es un tomógrafo especial, o sea, una imagen de tomográfica especial, se llama tomografía con perfusión, que todavía no lo tenemos aquí, pero para efectos de conocimiento, hasta 9 horas, desde que un paciente inicia el déficit vocal, y si cumple criterios, según criterios imagenológicos, con este tomógrafo especial, se podría aplicar la trombolisis, ¿no? Como se dan cuenta, entonces se está extendiendo el tiempo. Ya no, inicialmente era 3 horas, con los estudios se demostró que era luego posteriormente 4.5, y ahora se está viendo que hasta 9 horas en pacientes seleccionados se puede administrar la medicación. ¿Ya? Entonces, pero para nosotros, todavía en nuestro protocolo tenemos 4 horas y media como límite para la administración de este medicamento. Y ya lo que les decía, que ha demostrado revertir los síntomas, así como lograr disminuir la discapacidad funcional residual. El alteplase, que es el activador del plasminógeno recombinante tisular, no puede lisar el trombo, ¿no? Porque convierte, como su nombre indica, el plasminógeno en plasmina, y este puede destruir el coágulo. Ahora, lo que se ha visto es que el beneficio de la trombolisis, ¿no? Principalmente aplicada con el medicamento, con este medicamento, más o menos es a un 30%, ¿no? De 100 pacientes que se les llega a administrar la medicación, entonces 30% van a revertir el cuadro. Tienen esa posibilidad de revertir el cuadro. Habrá un gran número también que quizás no se pueda hacer mucho, va a tener la misma sintomatología, quizás el coágulo es un coágulo duro o el trombo no se puede disolver con la medicación, ¿no? También va a haber un riesgo de sangrado, como dijimos que es un anticoagulante potente. Entonces va a haber un sangrado, ¿no? Más o menos se calcula entre un 5 o 7% de que pueda sangrar, ¿no? En general. Aplicando la trombectomía, la terapia de trombectomía, junto a la trombólisis, el porcentaje de que pueda restablecerse el paciente, de que pueda haber una mejoría, aumenta. Ya no un 30%, sino un 46%, ¿no? Es mucho más, porque ya se está prácticamente sacando el coágulo, el trombo, directamente de la arteria.
y así se está restableciendo la funcionalidad del paciente. También tiene sus complicaciones, puede presentarse complicaciones. Entonces, la administración va a ser tiempo dependiente, ¿no? Y ya como ya lo dijo, tiempo es cerebro. Tiempo es cerebro, ¿no? Antes, iniciamiento alteplano, trombolítico, por vía endovenosa después del inicio ACV, más probable será que sean beneficiosos. Acá, tiempo perdido es cerebro perdido, es verdad. Entonces, para administrar la medicación debemos tener criterios de inclusión y criterios de exclusión. Porque no a todo paciente con ACV isquémico se le puede administrar el trombolítico. ¿Ya? Entonces, los criterios de inclusión van a ser que tener un diagnóstico, bueno, el ACV sabemos que es una patología que produce un déficit neurológico agudo, ¿sabes? En minutos, en segundos, en minutos. El paciente puede estar haciendo su actividad a las 8 de la mañana y a las 8:05 deja de tener fuerza, de tener sensibilidad en un lado del cuerpo, o tiene incapacidad para hablar, tiene dificultad para comunicarse. Un momento a otro. Lamentablemente, el cerebro no duele, ¿no? A diferencia del infarto cardíaco. Entonces, el infarto cardíaco, uno se alarma porque tiene un dolor intenso, precordial, quizás irradiado, como sabemos, al hombro. Entonces, y gente sabe. Entonces, si puede ser un infarto, me puedo morir, van inmediatamente al hospital. Pero lamentablemente, con una altura, o sea, alguien puede tener, gente sobre todo más, tiene una debilidad en el cuerpo y no piensan en un ACV, ¿no? Porque el ACV no duele. Entonces piensan que de repente es un adormecimiento, porque han dormido mal, porque se han apoyado o han cargado algo y que esto se le va a pasar, ¿no? Entonces, creemos que esto va a cambiar cuando eduquemos a la población. Cuando la gente esté educada, sepa que una debilidad de un momento a otro, un problema del habla, una asimetría facial, puede ser un ACV y necesitan inmediatamente acudir a un hospital, acudir a un centro hospitalario, porque si es un ACV, solamente tiene algunas horas para tratarlo, para revertir esa situación. También es importante, o sea, recordar, bueno, el cerebro no duele porque no tenemos receptores del cerebro. Un órgano que no tiene receptores de dolor en sí mismo, otros órganos. El tiempo de inicio del ictus tiene que ser a menos de 4.5 horas. Bueno, para nuestra realidad, ahora, ¿no? Ya sabemos que de repente si podemos contar con este tomógrafo, perfusión, ya esta cifra ya sería 9 horas. Entonces ya se estaría extendiendo a 9 horas. Si el tiempo exacto de inicio es desconocido, o sea, si no sabemos a qué hora ha comenzado, porque esto puede ser que al papá o a la mamá lo hemos dejado en el desayuno y cuando volvemos le encontramos con tirado en el suelo o con dificultad para moverse y dificultad para hablar, entonces no sabemos a qué hora ha sucedido el evento, ¿no? O también cuando muchas veces queremos despertar al papá o al abuelito y cuando lo queremos despertar ya no puede movilizar una parte del cuerpo o tiene dificultad para hablar, ¿no? Entonces no sabemos a qué hora ha ocurrido el evento. Probablemente en la noche, en la madrugada. Entonces, para colocar el tiempo de enfermedad en nuestra historia, tenemos que tomar la última vez que lo han visto bien. Por ejemplo, si el paciente viene a las 8 de la mañana al hospital y la última vez que lo vieron bien fue a las 10 de la noche, entonces el tiempo de enfermedad es de las 10 de la noche. En este caso sería 10 horas, hasta que ingresa al hospital. ¿Ok? A diferencia de cuando un paciente es evidenciado,
hay un testigo que dice, o que refiere, sí, a las 7 de la mañana empezó el déficit. A las 6:59 estaba bien, no tenía ningún problema. A las 7 tuvo el déficit. Entonces, llega al hospital a las 8. Entonces, el tiempo de enfermedad claramente es 1 hora. Entonces, el tiempo de enfermedad sabemos que para que se pueda aplicar es 4 horas y media. Y también que sea un paciente mayor de 18 años. ¿Ya? Los criterios de exclusión por los cuales no se recomienda la administración de este medicamento porque puede ocurrir un sangrado son, por ejemplo, en la historia del paciente, que tenga un ictus isquémico o un TEC severo antes de los 3 meses, ¿no? Que tenga una historia previa de una hemorragia intracraneal, que tenga una neoplasia intracraneal intraaxial, se refiere dentro del parénquima cerebral, que tenga una malignidad o un sangrado gastrointestinal antes de los 21 días. Quizás más allá, de acá, si ha tenido una hemorragia hace 3 meses, hace 2 meses, se podría intentar. Pero antes de las 3 semanas no se recomienda. Que tenga una cirugía intracraneal o intraespinal antes de los 3 meses, ¿no? En cuanto a la clínica del paciente, si es una clínica con sospecha de una hemorragia subaranoidea. ¿Cuándo sospechamos de una hemorragia subaranoidea? Cuando es un paciente que tiene un déficit focal, pero principalmente dolor de cabeza. Es un dolor importante. Refieren muchos el peor dolor de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué tienen dolor? Porque la sangre irrita las meninges. Y la sangre cuando sale fuera de la arteria, ¿no? Está en contacto directamente con las meninges, con las capas que envuelven al cerebro, las irrita. Y esa irritación produce dolor. Si el paciente maneja mal sus presiones arteriales, por ejemplo, más de 185, más de 110 de diastólica, que no se puede controlar, pues no es un paciente. Eso hay que tener mucho cuidado. Si es un paciente que no se puede manejar bien su presión arterial, no es un paciente candidato a la terapia. Que tenga un sangrado interno activo, que sea una presentación de endocarditis infecciosa, que tenga un ictus que esté asociado a una disección de arco aórtico, una diátesis hemorrágica aguda, condiciones hematológicas, ¿no? No asociado a condiciones hematológicas. En cuanto a estos criterios hematológicos, recuento de plaquetas menos de 100.000. En que tenga un INR más de 1.7, sobre todo en pacientes que toman warfarina. ¿Okay? Que tenga un TP más de 15 segundos o un TTP de más de 40 segundos. Que tenga la dosis terapéutica de heparina de bajo peso molecular dentro de las 24 horas, pero no, ojo, no aplica para dosis profiláctica. Y esto ya hemos tenido, ya pacientes que dentro del hospital se han infartado, habían recibido ya la heparina profiláctica, entonces, y en ellos no ha habido contraindicación, se les ha trombolizado. Pacientes que reciben un inhibidor directo de la trombina o del factor 10 dentro de las 48 horas, eso es cierto. Pero esto no aplica para dabigatran, porque en dabigatran podemos tener un antídoto que puede revertir también la situación. ¿Okay? Pero no con los otros anticoagulantes nuevos, directos. En cuanto a la tomografía, si evidenciamos la hemorragia, pues a nadie se le va a ocurrir trombolizar, es un criterio de exclusión. El tamaño también, si es más de 1/3 del territorio del ACM, también nos están diciendo que es un infarto extenso, mucho riesgo de que sangre. Los criterios relativos, o sea que se deben sopesar entre riesgo y beneficio para trombolizar. Tenemos que sea un ictus menor a 4 con signos neurológicos aislados o síntomas con mejoría rápida. Ojo, tenemos nuestro protocolo que se deben trombolizar pacientes que tienen NIS de 5, en realidad debería ser de 4 a más, ¿ya? Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen un NIS, una escala que puntúa en 2, ¿no? O en 3? Esto hay que tomarlo con pinzas, porque si es un déficit discapacitante importante, por ejemplo, una afasia, por el solo hecho de tener afasia, dificultad para comunicarse, va a puntuar 2 puntos o 3 puntos, sí se debería trombolizar,
por el hecho de que tenga un problema de la vista, un paciente que solo pierde el hemicampo, ¿no? Por un ACV posterior, sí, también debería ser indicación de trombólisis, ¿no? Okay. Teníamos una experiencia del doctor Nájar, que atendió a un paciente que llegó con ceguera total, una ceguera total de un momento a otro. Entonces, él podía movilizar las extremidades, podía comunicarse, no tenía ningún déficit, salvo la visual, ¿no? Entonces, ya claramente se sospechó, porque esto ocurrió de un momento a otro, se trombolizó. Bueno, en la escala NIS puntuaba pues, 3 puntos por ceguera total. Entonces, se trombolizó y pudo recuperar una parte de la visión. Entonces, entre quedarse ciego totalmente y quedarse ciego parcialmente, pues va a ser siempre mejor lo parcial, ¿no? Entonces, no hay que dejarse llevar por estrictamente la puntuación de NIS. ¿Ok? Si es, por ejemplo, un pianista que tiene, que tiene un déficit en la mano, ¿no? Entonces, y puntúa bajo, puntúa 3 puntos, entonces debería dársele la oportunidad. La glicemia menos de 50, bueno, se debe corregir y ver si es que persiste el déficit, pues no hay ningún problema, se le puede administrar. La medicación, la historia de un traumatismo severo antes de los 14 días, lo que no se recomienda, pero hay que valorar. La historia de una hemorragia gastrointestinal remota o genitourinaria, lo que les decía, si ha tenido una hemorragia intestinal hace mucho tiempo, pues se puede administrar, no se debe valorar. También en el embarazo, ojo, el embarazo no es una contraindicación para la administración de trombolítico, ¿ok? Sí, según la última guía del 2018, se puede administrar a las embarazadas. Si hay un aneurisma intracraneal más de 10 milímetros no tratado o no roto, ¿no? Se le puede administrar. Si hay una malformación intracraneal no tratada, entonces siempre hay que valorar mucho el riesgo sobre el beneficio. Y criterios adicionales, bueno, si estamos más allá de las 3 horas, entre las 3 y 4 horas y media, y tenemos un paciente que ha tenido antecedente de diabetes e infarto cerebral, es un mayor de 80 años, que está anticoagulado con warfarina, independientemente del INR, no se recomienda la administración de este medicamento. ¿Okay? Para el manejo de presión arterial, bueno, es necesario un estricto control durante las primeras 24 horas. Se ha visto que es un factor importante para que los pacientes que han tenido un infarto cerebral lleguen a tener una transformación hemorrágica, ¿no? Si no se controla bien la presión, esto puede tender a que se transforme en un sangrado. La administración previa del medicamento, ya lo dijo Giancarlo, menos de 185 sobre 110, que es nuestro objetivo para iniciar la medicación. Si no se logra el control de la presión arterial, el paciente no debe recibir alteplase. Es así. O sea, si no controlamos bien la presión arterial, no debemos indicarle la medicación porque es mucho riesgo. Y este sangrado puede ser mortal, ¿no? Muchas veces. Una vez iniciada la trombólisis, la presión arterial debe mantenerse ya entre menos 180 sobre 105 durante las primeras 24 horas. Y el control de la presión arterial debe ser cada 15 minutos las 2 primeras horas, cada 30 minutos las 6 siguientes y cada hora las 16 horas siguientes. La dosis, ya sabemos muchos, la dosis, nosotros utilizamos alteplase, que es el medicamento por el cual lo tenemos aquí. Y en otros hospitales sabemos que varios hospitales en Lima y fuera de Lima también cuentan con el medicamento, ¿no? Recordar siempre 0.9 miligramos por kilo de peso corporal con una dosis máxima de 90 miligramos. Y el 10% se administra como un bolo intravenoso durante 1 minuto. El bolo tiene que ser directo. Nosotros lo aplicábamos en una máquina de Volutrol, entonces no debería ser así, debería ser un bolo directo. Y el resto se infunde durante 1 hora, ¿no? Ok. En el monitoreo, durante la administración, no se debe administrar, esto lo digo categóricamente, no se debe administrar ningún antitrombótico.
ya sea un antiplaquetario, aspirina, clopidogrel o un anticoagulante, ¿ya? Al menos 24 horas después de la trombolisis. Si hemos iniciado la administración del trombolítico, debemos esperar 24 horas, ¿ok? Hasta nuestra tomografía de control. La tomografía de control nos va a decir si el paciente ha tenido un sangrado o no ha tenido un sangrado. Se debe evitar la colocación de catéteres intraarteriales, catéteres de vejiga permanentes o tubos nasogástricos durante al menos 24 horas si el paciente puede ser manejado de manera segura sin ellos. A veces nosotros, nos encontramos con el paciente en la emergencia que le están haciendo su AGA, ¿no? Que le quieren hacer un AGA, ¿no? Entonces decimos que no es necesario hacer un AGA, un análisis de gas arterial, porque el paciente no debe tener pinchazos en arteria. Ya estamos administrando un medicamento potente que va a disolver los coágulos, entonces va a ser difícil de que coagule. Puede tener un hematoma importante en las extremidades. Incluso hay experiencias donde por el solo hecho de pellizcar al paciente para ver si tiene sensibilidad durante la administración del medicamento, se ha formado hematomas, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es tener cuidado, ¿no? Tener mucho cuidado con la inyección. Se debe realizar una imagen cerebral de seguimiento sin contraste, o sea, una tomografía sin contraste o resonancia 24 horas después, ¿no? Lo que les decía. ¿Por qué? Porque si bien clínicamente el paciente puede estar mejor, puede estar con una puntuación NIS más baja de la que ha venido, ¿no? Podemos pensar que ese ha sido exitoso, puede tener un sangrado, pero este sangrado ser asintomático, porque no da clínica. Hay áreas donde, en el cerebro, donde que pueden tener un sangrado pequeño y no da clínica, ni siquiera dolor de cabeza, porque están intraparenquimales los sangrados, ¿no? Entonces siempre debemos asegurarnos que con la tomografía, que este paciente no haya tenido ningún sangrado. En nuestra data, estamos más o menos en el 7% de nuestros pacientes que han recibido tratamiento trombolítico han presentado un sangrado. Y estamos de acuerdo a los estándares mundiales, ¿no? Las complicaciones, bueno, la complicación más temida, la que habíamos hablado siempre es la hemorragia, ¿no? La hemorragia intracerebral. Ya dijimos que se da en el 5 a 7%. Y para el manejo, o sea, si es que tenemos una hemorragia, debemos primero, inmediatamente, cuando sospechamos de esto, de repente el paciente podía hablar y dejó de hablar, o la presión arterial de un momento a otro empezó a subir, presenta picos de presión arterial, o de un momento a otro presenta náuseas, vómitos, hay un empeoramiento de la clínica o un aumento de la escala de puntuación NIS, más de 4 puntos, debemos sospechar que este paciente puede tener un sangrado. Y si sospechamos que puede tener un sangrado intracerebral, debemos detener inmediatamente la administración del medicamento. Una vez que se detiene la administración, debemos llevarlo a tomografía para hacerle una tomografía control y justamente evidenciar el sangrado, ¿no? Y una vez evidenciado, debemos hacer pruebas para ver el tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina, recuento de plaquetas y fibrinógeno. Ojo, si nosotros tenemos un paciente que no tiene antecedentes de un problema hematológico, no sospechamos que tiene un problema de hemorragias, ¿no? No es necesario tener el número de plaquetas, el TP, salvo si toma warfarina, ahí sí necesitamos INR, pero si no, no es necesario. Si no sospechamos en uno de estos problemas, no es necesario pedir otros exámenes más que la glicemia, que la glucosa. Pero si tenemos un sangrado ya necesitamos estas pruebas, incluso el fibrinógeno, el recuento de plaquetas, y si se confirma el sangrado, ¿no? Entonces se recomienda la administración de 10 unidades de crioprecipitado para aumentar los niveles de fibrinógeno, el factor 8, dar de 6 a 8 unidades de plaquetas, e incluso en pacientes que reciben heparina no fraccionada por cualquier motivo, considera administrar 1 miligramo de protamina
por cada 100 unidades de heparina no fraccionada que reciba en las 4 horas anteriores, ¿no? Y obtener consulta con neurocirugía, incluso, o de repente evocación del hematoma, ¿no? Pueden haber también otros sangrados que se clasifican como sangrados sistémicos. Pueden ser un sangrado sistémico leve, que usualmente ocurre en los sitios de punción, o sea, puede haber un sangrado en los sitios de punción del catéter, ¿no? Pero eso sí es controlable, son sangrados venosos. También equimosis, cuando se pone en el manguito de la presión arterial, o también sangrado en las encías, ¿ok? Y hemos tenido pacientes que han tenido sangrado en las encías. Bueno, inicialmente se les suspendió porque pensábamos que esto pudiera aumentar el sangrado, ¿no? O sea, se les suspendió la medicación. Después nos dimos cuenta de que no ha sido lo mejor, ¿no? O sea, hemos debido continuar con la administración del medicamento. ¿Ya? Entonces ya son experiencias que uno va aprendiendo durante el manejo de estos pacientes. También las hemorragias graves, como el sistema gastrointestinal o genitourinario, no pueden requerir la interrupción de la anteplasia según la gravedad, ¿no? Entonces, si se presenta un sangrado gastrointestinal, una hemorragia se debe parar inmediatamente, nuevamente. En raras ocasiones, los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular después de un infarto de miocardio reciente pueden desarrollar una hemorragia en el pericardio, lo que resulta en un taponamiento que amenaza la vida. Bueno, todavía no hemos tenido este tipo de pacientes, pero hay que tenerlo en cuenta. El angioedema, que ya lo hemos visto en una paciente, se presenta de 1 a 8% de los pacientes. Típicamente es leve y transitorio. Y los centros de tratamiento deben ser conscientes de la necesidad potencial de interrumpir la infusión del fármaco, si así lo requiere, y la administración de antihistamínicos, glucocorticoides, e intubar a los pacientes que desarrollan estridor incluso, ¿no? Si bien se dice que si un paciente tiene un angioedema, digamos, incluso del labio, no solamente del labio, sino lingual, como el paciente que tuvimos, detuvimos la administración de arteplasia, se le administró hidrocortisona, ¿no? Corticoides, incluso clorfenamina, pero vimos que el cuadro no disminuía, incluso llegamos a la administración de epinefrina, entonces ya decidimos suspender la medicación, ¿no? Pero en el caso de que pueda revertir la situación, de repente con corticoides, sí es factible que continúe con la administración del trombolítico. Bien, ya seguro muchos han visto, es un video que, digamos, motivacional de lo que nosotros queremos lograr, ¿no? En nuestro hospital. Queremos que los pacientes que lleguen con prenotificación, ¿no? Ya no hay una demora en la atención en triaje o en shock trauma, sino vayan de frente directo a tomografía. Porque nos hemos dado cuenta que si tenemos un paciente con sospecha de ACV, lo que necesitamos para saber si este paciente se va a beneficiar de la administración del trombolítico es la tomografía. No hay otra cosa, porque un ACV hemorrágico, un infarto, un isquémico, tienen la misma clínica, pueden tener la misma clínica. No vamos a poder diferenciar. Entonces, para ganar tiempo, se ve que para ganar tiempo, entonces creemos que debería ir directamente al tomógrafo, ¿no? Es un video de un paciente que llega a la emergencia, una emergencia de un centro hospitalario del norte, europeo, y se toma en cuenta siempre los tiempos. Entonces, desde que ingresa a la puerta de emergencia, donde empieza a correr el tiempo. ¿Ya? Entonces, ya no pasa por triaje, no pasa por trauma, y va directamente al tomógrafo. Entonces, ¿y quién lo recibe? Lo recibe un médico, un residente, ¿no? Y una enfermera. La enfermera va corroborando los tiempos, va corroborando la historia de enfermedad, va corroborando los antecedentes. De repente el médico puede corroborar el NIS. Ya sabemos que el NIS no siempre lo hacemos con el paciente sentado o echado, sino incluso durante el transporte también le estamos
haciendo con la finalidad de ganar tiempo. Entonces ya pasaron 7 minutos, fíjense, 7 minutos para que este paciente llegue al tomógrafo. Y es increíble, uno puede pensar que llevándolo directamente podría hacerlo en menos tiempo, pero fíjense, son 7 minutos. 8 minutos. En nuestro hospital lo estamos logrando. Nuestro tiempo promedio es casi 10 minutos. 8 o 10 minutos. Cuando empezamos fueron más o menos 20, 30 minutos. Incluso mucho antes de que pudiéramos tener el comité funcional, una tomografía, Giancarlo, ¿te acuerdas? 4 horas, 5 horas. Incluso entraba en la noche y la tomografía la tenía al día siguiente, en la mañana. ¿No? Porque lo programaban. Entonces, sí, es cierto. O sea, esto se ha ido mejorando. Entonces, ya a los 7 minutos, está en tomografía, se le ha trasladado. El paciente están ayudando, ahí están enfermeras, incluso el mismo personal de transporte que ha llevado al paciente está acá. Sigue ahí, lo está ayudando, ¿no? Es lo que estamos tratando de hacer. Incluso en conversaciones con el doctor Malpica, de que el personal del SAM pueda acompañar al paciente hasta el tomógrafo. Entonces, el tiempo que ha pasado desde la puerta al tomógrafo se llama puerta a imagen, puerta a tomografía. Son 8 minutos que ha pasado. Y han visto que es un ACV isquémico que cumple criterios. Entonces, y ahí en el mismo sitio, en tomografía tienen ahí la medicación. Entonces ya están calculando la dosis, ya se le indica que se le administre la medicación. Entonces, y ya se le está administrando, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 16. Nuestro tiempo más rápido de administración aquí es 23 minutos. Hay otros centros que lo han logrado en 7 minutos. Claro, siempre cuando hay notificación previa. Cuando ya saben que está ya lo están esperando en el tomógrafo. Les voy a comentar. 16 minutos, hay un montón de oportunidades por ejemplo, que en otros países no solamente esto depende del médico, esto va a depender también de las enfermeras, del personal de enfermería, no pueden ser enfermeros también, personal técnico. Necesitamos contar con su apoyo para que todo esto de acá, todos los procesos sean de una forma sistematizada y todos sepan lo que tienen que hacer, ¿no? Porque muchas veces cuando uno desconoce de lo que tiene que hacer, cree que lo que está haciendo está bien, ¿no? Incluso eso nos ha pasado, un paciente llega a shock trauma y le están empezando a poner los electrodos, ¿no? Les es la orden de rayos X de tórax, y otros les están queriendo poner el LAGA, ¿no? Entonces, y eso ya sabemos que no es nuestra prioridad. Se podrá hacer después, en el caso sea necesario, pero nuestra prioridad va a ser su glucosa, si es que no tiene la glucosa, y que tenga su imagen, la tomografía, ¿no? Entonces, y eso lo hemos ido mejorando, e incluso hemos hecho una simulación con un paciente, o una paciente, y nos dimos una grata sorpresa que cuando esta paciente llegó a triaje, rápidamente la llevaron a shock trauma, y en shock trauma ya hicieron las coordinaciones para llevar al tomógrafo, activaron el código. Entonces definitivamente el trabajo que se está haciendo aquí ha cambiado mucho, y esperamos seguir mejorando, ¿no? Y gracias a eso que nosotros hacemos este curso de capacitación para que podamos mejorar, y no solamente nosotros, sino en realidad con todos los hospitales, ¿no? del Perú. Bien, en resumen, la trombolisis intravenosa es el pilar del tratamiento para el ACV isquémico agudo. La complicación más temida de la terapia trombolítica es la hemorragia intracerebral sintomática. Pero si nosotros hacemos bien las cosas,
aplicamos los criterios de inclusión y de exclusión, e incluso sopesamos beneficios sobre riesgos, entonces el sangrado de esta complicación va a ser muy baja. Es fundamental tratar a los pacientes lo más rápido posible. Eso es, creo, el mensaje de hoy día, ¿no? Y tiempo e imagen en el cerebro. Esto lo estamos corroborando. Antes decíamos que el tiempo es cerebro, ahora ya tenemos que pensar que el tiempo e imagen es cerebro. Parte también de lo que nosotros vemos en tomografía, en la resonancia, en lo que tengamos, la imagen va a también depender de su tratamiento. Listo. Creo que eso es todo. Doctor Jimmy, muchas gracias por su ponencia y algunas preguntas para el doctor. Después de la tomografía en los hospitales, ven la imagen y dice la trombolisis intra, ¿quién es el que decide? ¿Un emergenciólogo, un neurólogo? ¿Quién es el que decide la trombolisis en ese momento? A muchos de esos hospitales, cuando llega un paciente a la emergencia, ya tienen una unidad de ictus, una unidad de ACV. Entonces, ahí usualmente el encargado es un neurólogo vascular. Entonces, y él decide. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que, e incluso ya en el mundial, que no solamente esto va a depender de un neurólogo, sino ya los emergenciólogos, y con justa razón estamos trabajando eso aquí. Ellos también tienen la capacidad de mandar la indicación de la administración. Entonces, y tenemos buenos resultados. Sabemos que quizás anteriormente muchos no quieren, no se meten en esta área porque por temor justamente a que pueda tener la complicación, a que pueda sangrar, pero ya les estamos demostrando que haciendo bien las cosas vamos a tener buenos resultados. Yo creo que ya, por ejemplo, para nuestra realidad, no solamente un neurólogo puede mandarlo, un emergenciólogo entrenado puede estar en la capacidad de indicarlo. ¿Cuál es nuestro menor tiempo? Y usted tromboliza. 23 minutos es el menor tiempo. Podemos hacer menos, porque nos demoramos mucho, por ejemplo, en traer al paciente desde la imagen a shock trauma para empezar la trombolisis. Podríamos llevar a una enfermera con nosotros y, una vez evaluada la imagen, allá en el tomógrafo, colocar el bolo de infusión. Colocar el bolo y traerlo. Eso ya está generándole en el paciente beneficio, porque te estás ahorrando a veces 12, 10 minutos. Vemos en el transporte del paciente desde el tomógrafo hasta shock trauma. Puede hacerlo. Al inicio no hacer imagen de 10 minutos, ahora las hace. Al inicio no podíamos tener neurólogos al momento en la mayoría de las veces y ahora sí lo hacemos. Al inicio pensábamos que no íbamos a alteplace y ahora lo tenemos. Al inicio teníamos 1000 peros. Cuando empezamos a hacer la unidad nos frustrábamos porque empezábamos a hacer la unidad y nos decían, no, el MINSA ha cambiado de formato, hay que cambiar. Trabajo de un año al agua, empezar todo de nuevo. Y era frustrante porque yo les decía, el rato de ustedes, el personal de administración se estroquee, ustedes nos van a buscar y no vamos a estar. ¿Y quién les va a ayudar? Y si quieren, fíjense, en el hospital hay como 4 pacientes claramente estroqueados que siguen trabajando y que no se han beneficiado por terapia porque no teníamos. Pero yo creo que cualquier paciente del hospital, ya sea que trabaje acá o no, que esté en hora de tiempo de trombolisis, honestamente ahora podemos darle esa opción. Sí, doctor. Felicitados. Yo recuerdo que hace un tiempo, años, hice una presentación. Inicialmente todavía no estaba este proyecto en marcha. Y me acuerdo que se presentó un estudio que se había hecho acá en Cayetano Heredia, y nosotros pensamos que la mayor dificultad podía ser la llegada del paciente de que se produce el evento hasta llegar acá al hospital, porque ese era un problema que había en otros países, y lo sorprendente era que el tiempo de llegada acá al hospital
era menos de 4 horas. O sea, y sin embargo nosotros como hospital no teníamos para responder a pesar de que llegaban tempranamente, ya sea el tránsito o lo que sea. Ese es un estudio que hicieron ustedes mismos, la gente de neurología acá en el hospital. Posteriormente, yo estuve en esta reunión, aquí mismo fue, parecía decíamos, qué difícil va a ser que nosotros podamos hacer y llegar antes de las 4 horas. Y se ha hecho. No seguí como han estado estableciendo este protocolo, este proyecto, pero lo han logrado. Entonces yo solamente quería felicitarlos a todos, a usted, doctor, por la exposición, pero sobre todo por haber logrado que esto sea realidad para nuestros pacientes. Realmente los felicito a usted y a todo su equipo que trabaja en esto. Bien, hay una pregunta, creo que nos hacen por la web. Buenos días, felicitar al doctor por su ponencia y preguntar si la dosis del trombolítico, la RTPA, la administran según dosis del estudio en Chante. Se podrían ensayar dosis menores, ¿no? Pero no, nosotros a la administración de la medicación, bueno, el estudio lo administraron con 0,6. Eso fue validado en China, la población asiática, pero nosotros no hemos utilizado esa dosis, estamos todavía utilizando de 0,9. Claro que sí se podría, quizás en un futuro, podría aplicar la menor dosis, pero yo creo que primero estamos ganando experiencia y ya cuando manejemos mejor este tema, yo creo que sí podríamos aplicarlo. Claro. Gobierno del Perú. El Perú primero.